Genética sin Miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente es un placer estar con ustedes en este nuevo capítulo de Genética sin Miedo. Hoy revisaremos un tema súper interesante que tiene que ver con la posibilidad de cambiar el DNA. Muchos de nuestros pacientes en genética, y por muchos años lo hemos vivido, pues no tienen una opción de cura, una opción diferente al tratamiento farmacológico o sintomático, ¿no?, que habitualmente ofrecemos en el hospital. Sin embargo, pareciera haber ya alternativas para nuestros pacientes. Hoy, nuevamente, tengo el placer de estar acompañado por la doctora Grecia Olivera, genetista, el doctor Ricardo González, también genetista, y por supuesto, el doctor en ciencias, Paco, doctor Francisco Javier. Es un placer que nos acompañes en esta ocasión para compartirnos su experiencia en el área de biología molecular. Bueno, pues me refiero especialmente a esta nueva herramienta que, bueno, no es tan nueva, sino ya ha tenido un tiempo en el mundo, pero pues que ha causado bastante polémica a nivel mundial, que es CRISPR. Doctor Paco, platícanos, ¿qué es CRISPR? ¿Qué sabes? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa, y pues espero pues poder contestar y darles un poquito más de información acerca de esta técnica, ¿no? Pues CRISPR pues es una herramienta de edición genética. Inicialmente la encontraron como sistema de defensas en las bacterias, ¿no? Posteriormente vieron que este sistema de defensas podría trasladarse a otro tipo de células, ¿no? Como pues, células eucariotas, que todos tenemos este tipo de células. Y algo interesante que hace esta herramienta es que puede pues modificar el DNA. ¿Cómo lo hace? Pues corta en el DNA y podemos, como pues las aplicaciones, podemos insertar o cambiar bases, ¿no? Entonces, inicialmente pues ese no era como el fin o el principio, el objetivo, pero pues se vieron que estas aplicaciones en el DNA y estos cambios pues son muy buenos. Es como si tuviéramos un bloquecito de Lego, podemos cambiarle una piecita y ponerle una piecita nueva, ¿no? Entonces, al cambiarle y poner una piecita nueva, ya podemos tal vez construir alguna otra pieza que no se podría construir tal vez en ese momento. Oye, ¿no? entonces esto abre la posibilidad de que pudiéramos ya tener o hacer una realidad la terapia génica. ¿Qué opinas? Pues sí, realmente pues es una realidad lo que estamos viviendo. Realmente la ciencia ha cambiado muchísimo. Ya se aplica CRISPR en algunas enfermedades hematológicas, por ejemplo, como anemia falciforme, por ejemplo, que son terapias, que ya están validadas en Estados Unidos por la FDA o en Europa por la Comisión Europea, ¿no? Y entonces, pues ya es una realidad. Aún hay muchas enfermedades que están siendo tratadas con esta tecnología, pero todas están en estudios como clínicos. Entonces, pero vamos hacia allá, ¿no? Por supuesto, y esto abre, yo creo que otras situaciones, ¿no? Doctora Grecia, tú eres experta en bioética. ¿Qué implicaciones bioéticas tendría el manipular el DNA? Porque esto parece fantástico, pero yo creo que hay situaciones importantes a considerar. Por supuesto, ¿no? Ya tenemos esta nueva herramienta que es fantástica, ¿no? Realmente ha hecho posible, no solamente a nivel del ser humano, no la posibilidad de tener algunos nuevos tratamientos, sino también a nivel de agricultura, ganadería. También, por supuesto, que se utiliza esta herramienta y ha tenido muchas funciones importantes, ¿no? Para nuestra alimentación incluso. Entonces, es una herramienta muy favorable, bien utilizada. Creo que tiene muchas más ventajas que desventajas. Sin embargo, estas desventajas son importantes considerarlas sobre todo a nivel de ser humano, ¿no? Porque nosotros tenemos, pues digamos que esta parte de conciencia, de criterio, juicio, que es distinta a la del resto de los animales. No quiere decir que no valgan las vidas de los animales, pero en este caso, en la cuestión del ser humano es un poco más delicado. Sobre todo porque a nivel de una enfermedad creo que nos queda bastante claro que CRISPR puede ayudarnos a que esta enfermedad a lo mejor tenga un mejor pronóstico o que incluso desaparezca. Pero a nivel de otras características, ¿no? Pudiera tener como esta idea de que pudiéramos mejorar o cambiar algunas características en individuos sanos y que entonces ya tenga implicaciones importantes. Sin embargo, hasta el día de hoy,
tenemos que considerar que no está permitido realizar edición genética en células que nosotros denominamos germinales, es decir, a nivel de óvulo, a nivel de espermatozoide, y que estos cambios pudieran verse en un bebé, ¿no? Digámoslo así. Entonces, hasta ahorita esta tecnología solo modifica células en un individuo, digamos, que ya nació, que ya creció y que solamente es para un tejido específico. Bueno, en términos médicos esto pareciera algo fantástico, pero ya ves, en redes y en diversos foros, pues se habla de esta herramienta como incluso una posibilidad de hacer un superhombre, ¿no? Paco, ¿tú qué opinas? Pues justo, ¿no? O sea, la idea de generar, no sé, un superhombre con fuerza, no sé, tipo Capitán América, no sé, me imagino algo de este estilo, ¿no? Realmente es algo complicado, ya que, por ejemplo, modificar la fuerza, modificar la inteligencia, no solo depende de un solo gen, depende de muchos genes, ¿no? Y el ambiente, el contexto en donde se desarrolla. Entonces, realmente creo que esta parte, yo creo que está todavía un poquito muy alejada de la realidad. Si bien hemos visto, bueno, hay muchas películas que tocan este tema de edición genética, pero bueno, al final sigue siendo como ciencia ficción, ¿no? Lo que sí es una realidad es el poder utilizar este tipo de herramientas para poder tratar ciertas enfermedades, ¿no? Cáncer, por ejemplo, enfermedades hematológicas. Justo es lo que se busca. Y además, tratar de modificar un individuo, pues no se sabe las consecuencias que puede llegar a tener a la larga, ¿no? El caso de las niñas CRISPR, ¿no? Que están Lulu y Nana. Al momento no se sabe como mucha información de cómo ha ido evolucionando. Se dice que están en el jardín de niños, que pues no han presentado ninguna alteraciones más allá de lo que, por la edición que se hicieron en estas pequeñas, pero pues no se sabe más allá. Entonces, pues yo creo que sí todavía estamos un poco alejados de crear un superhombre, ¿no? Y nos enteramos de CRISPR precisamente por este suceso que comentas. Ricardo, a ti que te encanta la historia, recordarás un poquito por qué fue tan polémico esto de las gemelas De He Jiankui. y el investigador chino que publicó esta situación. Bueno, sí, realmente esto me parece que fue por el 2018, 2019. La situación es que en China, a pesar de ser un país donde la investigación ha avanzado muchísimo, es el que más publica artículos en todo el mundo, eh, por supuesto con las dudas sobre la calidad de todos ellos. Sin embargo, la realidad es que se invierte muchísimo en investigación e incluso en China está prohibido la edición de embriones, ¿no? Entonces, lo más polémico con él fue que él decidió brincarse la regulación. Sí estaba registrado su protocolo ante su institución, pero decía que iba a hacer algo más. En este momento no recuerdo exactamente qué era lo que decía que iba a hacer, pero la realidad es que modificó el embrión de dos niñas que se supone que está el consentimiento de los padres, de ambos padres, para poder hacer este experimento. Realmente no lo hizo tampoco sin avisarles. Él les explicó para qué servía. Parece que todo salió muy bien. Sin embargo, pues sí se brincó todas las regulaciones que existen. No había como una cadenita de investigaciones previas que nos dijera que lo que él hizo fue seguro. Entonces realmente aquí sí entra como en este debate de, a pesar de que tiene el consentimiento de los padres, pues sí es ético hacerlo, aunque te den permiso, porque al final pues estás trabajando con embriones humanos y pues bueno, es cierto que es muy interesante saber qué está pasando con estas niñas conforme van creciendo, pero también es una realidad que desde el principio estuvo mal. Incluso en algún momento el investigador desapareció, por ahí parecía que lo había desaparecido el gobierno, luego reapareció, pero ya ahorita está como muy callado, ya no va, porque al principio cuando presentó sus resultados iba a muchos foros internacionales y ya ahorita se ha mantenido como muy sobrio su comunicación. Sí. Definitivamente, CRISPR es una herramienta que tiene muchísimas potencialidades, pero sí podemos correr el riesgo como humanos de volvernos totalmente eugenésicos, ¿no crees, Grecia? Sí, y también hablando un poquito más de esta parte de lo que hizo He Jiankui,
tampoco sabemos a la larga qué es lo que sucede con estas personas que se modifican. Si bien es para una enfermedad, ¿no? En este caso fue para tratar de que no se contagiaran nunca del VIH, ¿no? Cambiaron más bien SSR5, pero no se sabe qué pasó con ellas. O sea, realmente no sabemos si tuvieron alguna complicación posterior a esta edición, si hubo algún otro cambio, ¿no? Porque nosotros estamos modificando algo que previamente nunca se había hecho en un ser humano. No sabemos las consecuencias de esto, ¿cierto? O sea, puede ser que le vaya muy bien y no tenga ningún problema, o puede ser que a lo mejor falle otra cascada de genes por haber manipulado ese gen, que cambie la epigenética, ¿no? Que es toda esta parte que no tiene que ver con el DNA por sí mismo, ¿no? Sino este silenciamiento de algunos genes y que se haya modificado por lo que se realizó con CRISPR, ¿no? Entonces, como bien decía el doctor Paco, si no es algo seguro, no podemos hacerlo, no es ético hacerlo. Tenemos que tener esa seguridad, ¿no? Para tener una investigación regulada y que realmente pueda ser benéfica para las personas. Entonces, desde ahí no es ético, porque no sabemos qué va a pasar. Estamos aventando a las niñas a ver qué les va a pasar. Y pues además corremos el riesgo de que esto se pueda utilizar, como dices, posteriormente, esperemos que nunca sea así, para lo que se denomina eugenesia, ¿no? Entonces ya regresemos a esa época terrible de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me suena a mí como que las historias de Marvel no pudieran estar tan lejos, ¿no? Hay algunas preguntas del público y la hago de manera abierta. ¿Es seguro modificar genes con CRISPR o existe el riesgo de causar otros problemas en el DNA? Pues la tecnología ha ido avanzando y también en cuanto a la edición genética ha ido avanzando bastante. Se han tratado de modificar estas enzimas que cortan el DNA justo para evitar este tipo de problemas, ¿no? Porque uno de los más grandes problemas es que pueden cortar en un lugar que nosotros decidimos, pero también pueden cortar en otros lugares, ¿no? Del DNA, y entonces ese es el mayor riesgo. Pero como ha ido avanzando realmente la tecnología, se ha visto que se ha ido modificando las enzimas para que solo cambien la base y no la corten, ¿no? Para que utilicen un molde y reemplacen esa sección con el molde que nosotros estamos o queremos, ¿no? Claro. Entonces, y justo también, como menciona la doctora Grecia, pues se hace ya en organismos pues ya desarrollados, ¿no? En células que llamamos somáticas, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues y además estas células ni siquiera se trabajan dentro del cuerpo, se sacan las células, se hace la transformación y bueno, regresan en el caso, por ejemplo, de las enfermedades hematológicas, anemia falciforme, pues es uno de los casos de éxito, ¿no? Talidomida también es otro de los casos, bueno, es un caso de éxito, ¿no? Donde inhiben la expresión de un gen, ¿no? Pero, y pues sí, podrías llegar a ser seguro con el paso del tiempo. Esta información es de dominio público porque no es exclusiva de solo especialistas y es muy importante que pues la gente del público, incluso los médicos, ¿no? Genetistas, pues tengan siempre la curiosidad de resolver dudas para no dar una información equivocada. CRISPR creo que es una muy buena alternativa, pero todavía tiene ciertos cositas, ¿no? Detalles que cuidar, mejorar y sobre todo prevenir. Hay otra pregunta muy interesante que pues también creo que todos tenemos en la mente. ¿Es posible o sería ético corregir el DNA mediante CRISPR de un embrión? Incluso antes de que nazca el bebito, muy temprano. ¿Qué opina nuestra experta en bioética? Bueno, hasta el día de hoy no está permitido. No en ningún país del mundo hasta ahorita está permitido realizar modificación o edición genética en embriones. Probablemente esto ya deje de ser así en algún tiempo con la finalidad de tratar de descubrir nuevos medicamentos, de probarlos de manera segura ya en embriones humanos, ¿no? Justamente para tratar de evitar la aparición de enfermedades que pudieran ser letales en el ser humano, sobre todo hablando, por ejemplo, de estas enfermedades raras, metabólicas graves, neurodegenerativas graves, que pues digamos se justifica totalmente el hecho de que se pueda modificar esto, ¿no? Y que la persona sea productiva y que pueda llevar una vida plena. Sin embargo, ahí estaríamos como que en una línea complicada, ¿no? Sí. Que ya podríamos empezar a modificar otro tipo de situaciones que no tengan nada que ver con las enfermedades
O incluso hay muchos pacientes con enfermedades raras que dicen, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos preguntan, no? ¿Qué tal si no tenía ningún problema esa persona con nacer con una enfermedad rara, ¿no? Porque una cosa es que sea algo grave que incluso pueda matar al bebé y otra cosa que ya se utilicen para enfermedades que son potencialmente viables, ¿no? O simplemente Sí. seleccionar a un ser vivo con ciertas características, que era lo que estábamos platicando del riesgo, ¿no? Sí. De sentirnos incluso dioses, porque todo esto pues tiene que ver un poquito con esta necesidad del ser humano de poder controlar todo en esta vida. Sí. Bueno, este tema es súper interesante. Creo que se presta para varias sesiones, porque hay mucho que hablar de biología molecular y las nuevas herramientas. Al menos sabemos que empiezan a haber ciertas opciones ya un poquito más tangibles para tener incluso hablar de una posible cura de las enfermedades genéticas. Sin embargo, yo soy de la opinión de que debemos conservar todavía la prudencia, ¿no? En este contexto. Sí. Vamos, los invito a dar un mensaje último para cerrar este capítulo tan interesante. Doctor Ricardo, ¿quisieras dar alguna conclusión? Bueno, que CRISPR es una tecnología que definitivamente es increíble. Es un punto de partida para desarrollar muchísimas más cosas y que no le tengamos miedo, obviamente regulándolo todo, haciéndolo con mucho cuidado, pero que tampoco nos quedemos como con esta sensación de que las personas que trabajan con CRISPR se creen dioses y quieren modificar el mundo. Realmente quieren hacer un bien a la sociedad. Y ojalá siempre La mayoría. todo sea en Se ese va. sentido, ¿no? Sí, es verdad, doctor Ricardo. Doctor Paco. Pues que esta tecnología vino a revolucionar la idea de que sí se puede modificar el DNA. Se tenía antes a otras tecnologías, pero pues esta revolucionó bastante. Sus aplicaciones en un gran campo en diferentes tipos de ganadería, en la clínica, por ejemplo, en el humano. Entonces, realmente yo considero que esta tecnología va a seguir evolucionando y espero que en los próximos años podamos ver el resultado de esta evolución y los frutos y que pues muchas enfermedades puedan llegar a ser curadas. Sí, sobre todo porque los pacientes con enfermedades raras han sufrido mucho, por muchísimos años sin una alternativa real. ¿No, doctora Grecia? Sí, ya estamos en un mundo de las películas, ¿no? Ya vivimos en esa era de la ciencia ficción que ya dejó de ser ficción y se está convirtiendo en ciencia real, que tiene un objetivo muy específico, muy claro, el cual justamente es tratar de ayudar, ¿no? A que el ser humano viva mejor, que tenga una mejor calidad de vida, pero sí se necesita regular como todo en esta vida, ¿no? Y yo creo que hay excepciones en las que a lo mejor se podrá editar embriones, pero siempre debe de estar bajo una regulación adecuada, un comité adecuado y nunca dejar de lado esta parte ética, ¿no? Y siempre considerar, por supuesto, en los deseos de la familia, los planes y pues justamente eso, ¿no? No tenerle miedo, pero sí hacerlo con precaución. Sí, y brindar toda esta información al paciente con empatía, ¿no? Sabiendo que Sí, pues tienen una necesidad, pero también no crear falsas expectativas, totalmente. ¿no? Bueno, pues finalmente CRISPR representa una alternativa muy, muy fuerte para poder ayudar a nuestros pacientes con enfermedades genéticas, con enfermedades raras. Sin embargo, pues bien, como dicen nuestros expertos, todavía existe mucho trabajo para mejorarla, sin dejar de un lado los aspectos bioéticos, ¿no? Entonces, pues fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, doctores, por favor, ahora díganos en dónde podemos encontrarlos. Ok, pues unas redes sociales que tengo es en Instagram, Sequencing Genomic Club. Entonces ahí hay información acerca de ciencia y nos pueden mandar sus dudas, preguntas o seguirnos. Claro. También yo estoy en Instagram como @dr.richgenética. Ok. Para Y todos los interesados en seguir al doctor Ricardo. claro, bueno, yo estoy como doctoragrecia.oliver en Instagram también. Pues muy bien, amigos, con estas excelentes participaciones cerramos este capítulo de Genética sin Miedo. Los invitamos a que sigan este capítulo en nuestras redes sociales. A continuación
se describen y bueno, pues los esperamos en el siguiente capítulo. Nuevamente, un placer estar con ustedes, les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Genética sin miedo.